Esta sesión la estamos grabando. Yo os voy a mandar tanto el documento de presentación como la grabación a vuestros correos electrónicos, así que no os preocupéis porque tendréis todo el material, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a iniciar, os pongo la presentación en grande, que así la vemos mucho mejor, y vamos allá con esta sesión. Hoy vamos a hablar de fonología y vamos a hablar sobre fonología específicamente hoy tratando de focalizar en los primeros lectores. ¿De qué vamos a hablar específicamente en esta sesión? En esta sesión vamos a tratar de entender en primer lugar los porqués, por qué la fonología es tan importante y por qué dentro del proceso de lectoescritura la fonología es una parte importantísima. Y para ello vamos a repasar brevemente lo que hoy sabemos sobre lo que ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y sobre todo lo que ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer. Después vamos a tener otro bloque, marco conceptual de qué es esto de la conciencia fonológica, para qué, exactamente qué es, cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuál es la secuencia evolutiva en materia de conciencia fonológica y cuando estamos hablando de primeros lectores, cuáles son las áreas de trabajo que deberíamos reforzar y en concreto de qué manera. Y por último, vamos a hablar, os voy a presentar algunas actividades, pequeños pincelitos de actividades que podríais usar en esta etapa. Por tanto, vamos a pasar de lo macro, digamos, de esta parte más de circuito de cerebro lector, de esta parte más de neurociencia, vamos a llegar hasta una parte de actividades. Así que vamos allá. Esto, en relación vamos con la primera parte del cerebro lector, a mí sí que me gustaría hacer mucho hincapié, sobre todo en la primera idea clave. Mirad, la escritura y la lectura, si bien hace muchísimos años que conviven con nosotros y por tanto que estamos inmersos en una cultura en la que hay escritura y hay lectura, desde el punto de vista de la evolución de la especie aún no son suficientes. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aún no tenemos un cerebro genéticamente preparado para la lectura. El cableado no viene de serie, el cableado de la lectura, el circuito no me sale la palabra. El circuito que genera la lectura o que permite la lectura no viene de serie. Tenemos que reciclar algunas áreas de nuestro circuito neurológico, de nuestro cerebro, para poder acceder al hecho lector. ¿Y por qué digo que a mí me parece muy importante esto? Porque si tenemos esto en cuenta, muchas veces yo he escuchado, y seguro que vosotros también, que cuando un niño tiene dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura te dicen, no te preocupes, este niño no está maduro para leer. Bueno, pues esta es una frase que no tiene absolutamente ningún sentido, porque la madurez y la lectura no tienen nada que ver. Si dejamos a una persona años y años sin exponerla y sobre todo sin enseñarle esas habilidades que va a necesitar para leer, esta persona per se no va a aprender a leer. Madurez y lectura no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque no estamos genéticamente preparados para la lectura. Es un proceso aprendido y como tal es importante entender que es un proceso aprendido y que necesitamos una serie de pasos. En segundo lugar, ¿qué es lo que sí nos es natural? El circuito neurológico de la lectura por tanto, usa unas partes de nuestro cerebro que sí están preparadas para tal menester y unas partes que recicla. ¿Y cuáles son las partes que usa? Son los circuitos del lenguaje. Estamos genéticamente preparados para el lenguaje. Estamos genéticamente preparados para hablar y para desentrañar el código del lenguaje. Por esto, cuando muchas veces decimos que el circuito neurológico, que la lectura es un proceso basado en el lenguaje, hablamos de esto. Y ahora veremos por qué y cuál es este circuito. Pero esta primera idea clave sí que me parece importante tenerla clara. La segunda idea clave, ¿cuál es? La segunda idea clave es que la lectura no ocurre en un lugar concreto, sino que implica la interacción de múltiples estructuras cerebrales. Vamos a repasar poquito a poquito
y de manera muy esquemática los estudios de Stanislas Dehaene en relación a qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y sobre todo qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer. La primera parte que se activa cuando leemos es la entrada visual, esta región occipital. ¿Qué ocurre en esta entrada visual? En esta entrada visual ocurren dos cosas importantísimas. Las dos cosas que ocurren es que se normaliza esta palabra y se genera un código fuente para cada una de las palabras que leemos. Es decir, hemos leído una palabra y la normalizamos en el circuito visual y esto va a querer decir que yo puedo leer en mayúsculas, en minúsculas, en letra cursiva, en Times New Roman, en Verdana, en Arial, etcétera, etcétera. Hasta puedo leer aquellos textos que no todas, que las palabras están compuestas por números y letras y aún así soy capaz de leer. ¿Y esto por qué es? Porque mi cerebro ha normalizado. Por tanto, importantísimo. Aquel gran dilema que tenemos muchas veces en relación al tipo de letra y el aprendizaje de la lectura no debería ser tan, porque en realidad lo primero que hacemos es normalizar la palabra. En segundo lugar, y también en el circuito visual, lo que hacemos es trabajar esa palabra. ¿Y qué quiere decir trabajar esta palabra? Quiere decir generar un árbol jerárquico, es decir, separar esta palabra. Y esta palabra la dividimos, creamos un árbol jerárquico a 3 niveles: morfemas, sílabas y fonemas. Es decir, el circuito visual, que es la entrada y la activación del proceso lector, sirve para descomponer la palabra y normalizar la palabra. Con esta información trabajada, ¿hacia dónde nos vamos? Pues nos vamos hacia la caja de las letras, esta región ventral occipotemporal. ¿Qué hace esta caja de las letras? ¿Cuál es su objetivo? Pues como veis, es una región de conectividad. Conecta la información que entra en la entrada visual con las redes del lenguaje, que son las que me ayudarán a acceder a la significación de aquello que yo acabo de aquella información que ha entrado en el circuito. Esta región ventral occipotemporal es una región que reciclamos cuando aprendemos a leer. Es un área que las personas que no han accedido a la lectoescritura usan principalmente para discriminar distintas fisonomías de las personas y también se usa para ver detalles de las formas geométricas. Cuando empezamos a trabajar el circuito neurológico de la lectura, esta región la reciclamos y nos va a servir para conectar. ¿Y cómo conecta esta caja de las letras? Esta caja de las letras se crea una gran biblioteca de estas palabras que han venido jerarquizadas a través de la entrada visual, se van almacenando en esta caja de las letras. ¿Y por qué las queremos almacenar? ¿Cuál es el objetivo de almacenar esta información? El objetivo de almacenar esta información es que cuando entra una palabra, si esta palabra ya está almacenada en mi caja de las letras, la información se va a mandar hacia las rutas del lenguaje directas. Si esta palabra no está dentro de mi gran biblioteca de la caja de las letras, la información se va a mandar hacia la ruta fonológica o ruta indirecta. Por tanto, la caja de las letras sirve, esta gran biblioteca morfológica y fonológica de palabras que han entrado a través del circuito visual, sirve para poder distribuir la información para acceder a su significación. ¿Qué pasa cuando aprendemos a leer? Pues como os decía, esta caja de las letras no viene de serie, no la tenemos llena de información, sino que a medida que vamos trabajando el proceso, vamos generando esta biblioteca. Lo que ocurre con los primeros lectores es que no hay información en esta caja de las letras y, por tanto, esto va a desencadenar una serie de cosas que vemos a continuación. Imaginaros que hemos, por tanto, separado esta información en la entrada visual, hemos trabajado esta información, la hemos almacenado en nuestra caja de las letras y la caja de las letras, ¿qué hace? Envía la información para que podamos acceder a la significación. ¿Y a dónde las envía? A las redes del lenguaje. Como podéis ver, en las redes del lenguaje son dos. Una es la red indirecta y la otra es la ruta directa. Las redes del lenguaje sí
existen de serie. De hecho, en bebés, mucho antes de que hayan desentrañado el código del lenguaje y hayan accedido a la significación del mismo, ya observamos actividad cerebral. Por tanto, sí existen estas redes del lenguaje, lo que no existe es esta conectividad, esta caja de las letras. ¿Cómo funcionan estas redes del lenguaje? Las redes del lenguaje tienen por objetivo acceder al significado de la palabra que ha entrado en el circuito. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen componiendo esta palabra. Hemos descompuesto en la entrada visual. Cuando llegan las redes del lenguaje tenemos que volver a componer esta palabra con el objetivo de acceder a la significación de la misma. Hay dos rutas y en un lector experto estas dos rutas colaboran siempre entre sí. No es que los lectores noveles leen a través de la indirecta y los lectores expertos a través de la directa. No. En un lector experto siempre están conviviendo. Y conviven de manera tan fluida, hemos sido capaces de entrenarnos para una coordinación tan fluida que no nos damos cuenta de qué ruta estamos usando. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona cada una de las rutas y cuándo usamos una o la otra? La ruta directa o la ruta léxica es aquella ruta que usamos con las palabras que ya están almacenadas en la caja de las letras. Aquellas palabras, por tanto, que ya hemos leído muchas veces, vamos a leerlas, un lector experto las va a leer a través de la ruta léxica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a componer la palabra, voy a acceder a la significación y después a la producción fonológica de la misma. ¿Qué ocurre con aquellas palabras que no he leído nunca o aquellas palabras que ni siquiera conozco? Por ejemplo, ¿verdad que somos capaces de leer palabras que no sabemos su significado? Esto es porque las estamos leyendo a través de la ruta fonológica. La ruta fonológica, por tanto, es aquellas palabras que no están dentro de mi biblioteca de la caja de las letras. ¿Cómo funciona la ruta fonológica? Veo las letras, accedo a la producción del fonema, compongo fonéticamente la palabra y, por último, trato de acceder a la significación de la misma, suponiendo que conozca esta palabra. Porque puede ser, esto nos permite leer palabras que no conocemos. ¿Qué es lo que ocurre con primeros lectores, con los niños que están accediendo a la lectura? Pues que esta caja de las letras está vacía, no hay información. Y por tanto, la única ruta que activan es la ruta fonológica. ¿Y cómo funciona esta ruta fonológica? Pues cuando leemos, los primeros lectores lo que hacen es observan la grafía, generan un fonema, una producción fonémica de la grafía que han visto, componen fonéticamente la palabra y, por último, tratan de acceder a la significación. Y esta ruta, la ruta fonológica, es la única ruta que acceden los primeros lectores por una razón neurológica, porque no hay información en esta caja de las letras. A medida que automatizamos esta ruta fonológica y que hay más información en esta caja de las letras, se empezará a activar la ruta léxica. ¿Y cómo observo yo que un niño o una niña está activando esta ruta léxica? Pues por el tiempo de lectura. Y el tiempo de lectura no en absoluto, no es que tengan que leer X palabras en 1 minuto o en 2 minutos, no. El tiempo de lectura en relación a dos variables. Cuando aquellas palabras que ya han leído muchas veces, aunque tengan más letras, aunque sean más largas, las leo más rápido que una palabra nueva más corta, quiere decir que esa palabra que ya he leído muchas veces, ahora sí la estoy leyendo a través de la ruta léxica. Programas de entreno lector que durante un tiempo han estado bastante en boga, como puede ser el método Glyphing o el método Binding, etc., se basan en este principio, se basan en presentar a los niños diversas palabras y van de manera recurrente y van midiendo el tiempo de lectura en función del tipo de palabra y de la longitud de la misma. Por tanto, el tiempo sí es una variable importante, pero no como una variable absoluta, sino en relación a el tipo de palabra y en relación a la longitud de la misma.
¿Qué es lo que, visto todo esto, muy rápido, digamos, en relación al circuito neurológico de la lectura, qué podemos deducir? Pues podemos deducir, la primera variable que deducimos es que el aprendizaje de, de las áreas fonológicas y no solo de la correspondencia grafía-fonema, sino también de todas las áreas fonológicas, nos va a ayudar a ¿qué? A automatizar esta ruta fonológica cuanto antes. Cuando nosotros estamos hablando de la importancia de la fonología en primeros lectores, estamos hablando de esto. Sin un trabajo fonológico explícito, puede ser que esta automatización fonológica que estoy buscando para que se active esta ruta léxica vaya a tardar mucho más tiempo. Por tanto, la fonología es importantísima, es una habilidad prelectora clarísima, pero no solo prelectora, sino también es muy recomendable en primeros lectores. Veamos un poquito más en detalle. Vamos a hablar ahora un poquito sobre fonología y me gustaría que jugarais un poco conmigo para pensar cuánto sabemos sobre fonología. Creo que es un término que ya suena mucho, pero realmente cuánto sabemos. Así que os lanzo una votación y cuando os sintáis listos podéis votar. Ahí, la tenéis en pantalla y unos minutos para que todo el mundo que lo desee pueda votar. Vale, la primera pregunta veo que no ha salido bien. Pone la habilidad para entender cómo se construye el lenguaje, vendría a ser, ¿vale? Lo importante que es el lenguaje, cómo se construye el lenguaje. Veo que no votáis más, queda un montón de gente que se nos ha descolgado, no pasa nada, os dejo nada, 5 segundos más por si a alguien le hace ilusión responder a esta pequeña encuesta. Vamos allá, 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos votaciones. Vamos allá. Vale, primera pregunta. Bueno, en primer lugar, gracias por contestar, a que estos que os habéis animado a contestar. Vamos a repasar un poco estos resultados. La primera pregunta era, ¿la conciencia fonológica es? Y al repaso las posibilidades era la habilidad para entender cómo se construye el lenguaje. La segunda era la capacidad de segmentación silábica, principalmente. La capacidad para distinguir y crear rimas, la habilidad para notar los sonidos individuales de las palabras, la habilidad para conocer las letras y sus sonidos y todas las anteriores. Vale, habéis contestado en un 43% todas las anteriores. No, todas las anteriores no es. Vamos a repasarlas. La respuesta correcta era la conciencia fonológica es la habilidad para entender cómo se construye el lenguaje.
El lenguaje tenemos dos partes, la significación, entender qué significan estas palabras y ser capaces de usarlas, y la conciencia fonológica, que como su nombre indica, es ser conscientes de cómo se construyen estas palabras. La conciencia fonológica es la conciencia de la construcción del lenguaje. Para ser conscientes, vamos a trabajar distintas áreas para llegar. ¿Vamos a trabajar la sílaba? ¿Es conciencia fonológica? Sí. ¿Vamos a trabajar la rima? ¿Es conciencia fonológica? También. ¿Vamos a trabajar el fonema, los sonidos individuales de las palabras? También. Pero lo que no es conciencia fonológica es conocer las letras. Son cosas distintas. Una cosa es entender cómo se construye el lenguaje, qué fonemas, ser capaz de discriminar los fonemas que construyen las palabras, y otra cosa es tener claro que estos fonemas les hemos dado, nos hemos puesto entre todos de acuerdo para darles un símbolo gráfico. Pero esto no es fonología. La fonología es entender cómo se construye el lenguaje. Y este para mí es uno de los grandes errores uno de los grandes equívocos, aunque se parecen mucho, no digo que no, pero este pequeño equívoco nos lleva muchas veces a error. Muchas veces salen mucho los cursos de fonología, en los cursos de aprendizaje de la lectura, cuando, por ejemplo, hablamos en los cursos Montessori del juego del sonido, y me habláis muchas veces de grafía y no hablamos de sonido. Por tanto, la grafía es otra área muy relacionada con la fonología, pero no es fonología. Cuando estáis enseñando a los niños la forma gráfica de una letra y les decís esto es una A y suena A, no estáis haciendo fonología. Estáis trabajando correspondencia, grafía, fonema. ¿Vale? Segunda pregunta. Por tanto, la respuesta a todas las áreas anteriores no, había truqui en esta, había truqui, lo reconozco, pero era la primera opción. Segunda pregunta. Las principales áreas fonológicas son sílaba y fonema, sílaba, fonema y rima, sílaba, fonema, rima y correspondencia fonema-grafema. Y, de nuevo, el 57% habéis dicho la última opción, sílaba, fonema, rima y correspondencia fonema-grafema. Y no, las principales áreas fonológicas son la sílaba, el fonema y la rima, y podemos, si queréis, añadirle unas áreas preparatorias. Podríamos haberle añadido como la escucha activa o la conciencia del léxico. La correspondencia fonema-grafema no es fonología. Para leer y escribir, principalmente necesito saber separar sílabas y conocer las letras, discriminar los sonidos y conocer las letras, saber separar las palabras en todos sus fonemas y conocer las grafías. El 53% habéis contestado esta última opción y estoy absolutamente de acuerdo. Necesitamos no solo conocer los sonidos, sino sobre todo separar las palabras en todos sus fonemas y a la vez conocer las grafías. ¿Cómo hemos dicho que funciona la ruta fonológica? La ruta fonológica, compongo las letras, genero una producción fonémica de cada una de las letras, compongo fonéticamente la palabra y accedo a su significación. Y cuando escribo, ¿qué hago? Un poco al revés. Lo que yo hago es pensar en la palabra que quiero escribir, recordar, separarla fonéticamente en todos sus fonemas, recordar la grafía y componer. Por tanto, necesito no solo la identificación, conocer los fonemas, sino separar las palabras en todos sus fonemas. Muchas veces cuando trabajamos fonología, trabajamos fonema y sobre todo cuando lo trabajamos a través de la letra, nos dejamos esta área por trabajar, nos dejamos la área de la segmentación de la palabra completa, que esto es verdaderamente lo que yo voy a necesitar para aprender a leer o para activar la lectura y la escritura. Número 4, os preguntaba, os decía, ay, que se me ha ido, a ver, ahora, el 25% de los niños sin instrucción directa no alcanzan las habilidades fonológicas mínimas para aprender a leer y a escribir. Os decía, ¿qué os parece? ¿Es verdadero o falso? 70% habéis dicho que es verdadero y estoy de acuerdo con este 70% que es verdadero. Esto es un estudio del National Reading Panel que nos dice que aproximadamente un 25% de los niños
independientemente de su contexto socioeconómico, y tienen, sin una instrucción directa, no alcanzan las habilidades mínimas para aprender a leer. Por tanto, el trabajo explícito y sistémico en materia de conciencia fonológica es importantísimo en los prelectores, pero como hemos visto antes, también con los primeros lectores. Os comparto resultados para que veáis que no me he inventado nada, para que podáis chequearlo y seguimos adelante. Por tanto, repasemos, ya lo hemos hablado un poco, pero ¿qué es la conciencia fonológica? Pues la conciencia fonológica es la sensibilidad a entender la estructura, la arquitectura del lenguaje, la estructura de las palabras que conforman una lengua, un idioma. Implica varias áreas y nuestro objetivo, esto sí, nuestro objetivo en relación al proceso lectoescritor es que los niños sean capaces de notar, de pensar y de manipular en los sonidos individuales de estas palabras. Para llegar a este punto, esto es la conciencia de fonema, para llegar a este punto vamos a trabajar, o lo habitual sería trabajar en 3 grandes áreas. Os decía antes, hay unas preparatorias, pero 3 grandes áreas, que es la sílaba, la rima y el fonema. Vamos allá. Algunos datos que a mí me han resultado interesantes es que sabemos que el 89% de los niños que presentan dificultades en la lectoescritura presenta también dificultades en el área fonológica. Y sabemos también que la fonología es un potentísimo predictor del éxito futuro en relación al proceso lectoescritor. Sabemos que el 90% de los niños que tienen buenas habilidades fonológicas en etapa prelectora, en etapa preescolar, van a completar un proceso lectoescritor satisfactoriamente sin presentar más dificultades. Por tanto, las habilidades fonológicas en preescolar, el nivel de habilidades fonológicas en las etapas prelectoras son potentísimo predictor de éxito futuro en el proceso lectoescritor. Por tanto, la etapa prelectora como gran etapa del proceso de aprendizaje fonológico. Sabemos además que un 40% del fracaso escolar es debido a dificultades con la lectoescritura. Por tanto, la lectoescritura va mucho más allá de aprender a leer, va mucho más allá de aprender a decodificar, sobre todo va de aprender a decodificar correctamente y aprender a entender aquello que leemos. Esto es importantísimo. Pero si no pasamos por una buena decodificación, una buena automatización, porque no nos ponen las herramientas para que así sea, esto lo vamos a ir arrastrando. Y por tanto vamos a tener problemas no solo en el área de la lengua, sino en todas las áreas. Por tanto, el proceso de aprendizaje de la lectura es importantísimo, no solo per se en este momento, sino como relación, también relaciona mis posibilidades futuras, académicamente hablando. Además, si nosotros trabajamos el proceso de la lectoescritura sin entender bien cuáles son las bases, sin trabajar bien estas bases, en el fondo del fondo, ya lo conseguiremos sacar, pero lo que nos estamos es haciendo un proceso muy complejo, que ya es un proceso complejo porque es un proceso de reciclaje neuronal, lo estamos haciendo más complejo y esto va directamente contra el fomento lector. Si yo he tenido enormes dificultades para aprender a leer, si yo tengo enormes dificultades fonológicas y no me las han trabajado de manera sistémica y por tanto me están confrontando con un proceso que no soy capaz de completar, lo que me va a ocurrir es que yo voy a generar una serie de experiencias negativas alrededor de la lectura que me van a incapacitar para convertirme en un buen lector. Y en este proceso estamos perdiendo los buenos lectores. Y los buenos lectores los necesitamos, sí o sí. Por mucho Netflix que tengamos, necesitamos leer. Porque la lectura nos hace, principalmente, aparte del disfrute y aparte de la imaginación, etcétera, nos ayuda a entender el mundo. Nos da estrategias, nos ayuda a tener conocimiento de base para entender, para pensar. Y no nos podemos permitir perdernos todo esto. Seguro que no. Como sociedad, seguro que no. En relación al proceso de la lectoescritura, se ha demostrado que las metodologías que usan o que trabajan de manera sistémica la fonología
ayudan, son muchísimo más eficientes que aquellas que no la usan de manera sistémica y hay una correlación, digamos, de 4 meses adicionales en el proceso. Avanzamos como 4 meses, como si hubiéramos avanzado 4 meses más sin un entreno fonológico. La fonología es básica en el proceso de aprendizaje y la lectura, en prelectores clarísimamente, pero como hemos visto también en primeros lectores. Y este dato que ya lo conocíais, ya lo hemos comentado, pues hay un porcentaje, 1 de cada 4 niños, si no se lo enseñamos, si no hacemos un trabajo fonológico explícito, no van a llegar a los mínimos para encarar este proceso con el éxito que se merece. ¿Cómo es un aprendizaje sistémico? ¿Cuáles deberían ser las áreas que deberíamos trabajar? 4 grandes áreas en el proceso en relación a las fases o las áreas que deberíamos trabajar cuando trabajamos fonología. Unas son las áreas preparatorias, son áreas que me preparan para el aprendizaje, serían las áreas de escucha activa y las áreas de conciencia del léxico, es decir, entender que el lenguaje está formado por unidades grandes que son las frases, que a su vez está formado por unidades más pequeñas que son las palabras. En segundo lugar, y ahora sí dentro de lo que es específicamente la construcción de este lenguaje, está la conciencia silábica. Un poco más compleja estaría la conciencia de rima y un poco más compleja estaría la conciencia de fonema. Colocamos la rima por encima de la sílaba porque la rima tiene 2 áreas. Una es identificar si 2 palabras riman o no riman entre sí, y la otra es generar rimas. La generación de rima es una actividad compleja que requiere un análisis silábico importante y, por tanto, sin este trabajo silábico explícito es probable que me vaya a costar mucho trabajar la rima, la creación de rimas. Por ello que tiene más sentido el trabajo de la rima después de haberte hecho un trabajo explícito de la sílaba. Vamos a centrarnos ahora ya un poquito más en las áreas que trabajaríamos con primeros lectores. Con primeros lectores deberíamos estar aquí. Hemos dicho que para aprender a leer necesitamos ser capaces de segmentar una palabra en todos sus correspondientes fonemas. Por tanto, eso es lo que tenemos que entrenar con los primeros lectores. Por tanto, estamos en la conciencia de fonema. La conciencia de fonema, ¿qué trabajaríamos? Hay 3 grandes áreas a trabajar. Uno es la mezcla, el segundo es la segmentación y el tercero es la modificación fonémica. ¿Qué es la mezcla? Las actividades de mezcla son las primeras actividades de introducción a la conciencia de fonema en las que el adulto hace la segmentación de la palabra y los niños lo que tienen que hacer es componer esta palabra. Es decir, si yo digo la palabra a y ellos dicen mesa. Por tanto, son las actividades de modelaje en las que yo, adulto, voy a modelar la segmentación. Las segundas actividades son las que ellos tienen que segmentar y, por tanto, son más complejas. Dentro de las actividades de segmentación, las más fáciles es la identificación del fonema inicial. Yo te doy la palabra mesa y tú me dices, empieza por una m. Por tanto, segmentación inicial. Un poquito más complejo, yo te doy la palabra mesa y tú tienes que discriminar el sonido final. Mesa, Y por último está la segmentación de la palabra completa, por tanto, que ellos sean capaces de hacer a. En tercer lugar, una vez tenemos clara la segmentación de la palabra completa, vendrían las actividades de modificación. ¿Y aquí qué hacemos? Modificar quiere decir añadir y quitar fonemas. Los más fáciles es los finales primero, un poquito más complicado los iniciales y por último, cuando ya tenemos muchas destrezas, ser capaces de quitar o añadir fonemas mediales, cualquier fonema de una palabra dada. Estas serían todas las áreas fonológicas a trabajar con primeros lectores. ¿Dónde estaríamos con primeros lectores? Probablemente las actividades de mezcla sean relativamente fáciles para ellos, pero deberíamos enfocarnos en actividades de identificación de todos los fonemas de una palabra y actividades de modificación porque son las que me van a dar la soltura necesaria para automatizar este proceso de decodificación. ¿Qué más necesito trabajar con los primeros lectores? Pues esto ya no son áreas fonológicas, pero necesitamos trabajarlo de manera explícita.
y son las áreas de correspondencia, grafía, fonema. Las áreas de correspondencia, grafía, fonema, lo interesante sería que las trabajáramos cuando los niños ya tienen un nivel mínimo de fonología. Si nosotros pensamos que el proceso lector no es un proceso natural, es un proceso aprendido, y si pensamos además que lo que sí nos es natural es el lenguaje, que ya observamos actividad en las redes del lenguaje, vamos a pensar cómo podemos trabajar este proceso. Por tanto, vengo de la lengua oral, vengo del lenguaje. En segundo lugar, reconozco cómo se construye este lenguaje, y esto es la fonología. Después, una vez ya tengo un reconocimiento fonológico, te voy a enseñar que estos fonemas que discriminas tienen un símbolo gráfico, y aquí entra la grafía. Por tanto, cuando nosotros trabajamos desde la grafía a la fonología, estamos generando una enorme dificultad. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo, imaginaros, yo te presento la letra B y te digo, esto es una B, pero suena B, yo ya no sé si suena B, si suena B o cómo suena. Por tanto, si en cambio vengo de la fonología, que es lo que me es natural, me es más natural porque construyo desde el lenguaje, luego será más fácil linkar con la grafía. Es mucho más rápido el aprendizaje de la grafía cuando vengo de la fonología y cuando ya tengo un conocimiento previo fonológico. Nosotros normalmente la recomendación es que se presente la grafía cuando los niños ya discriminan el sonido inicial de una palabra. Aunque no segmenten todas, fonológicamente hablando, aunque no segmenten toda la palabra, pero por lo menos ya discriminan todos los sonidos al inicial, podemos empezar a presentar las grafías, aunque habría que seguir trabajando, por supuesto, toda la parte fonológica. ¿Cómo trabajaríamos la grafía? La grafía la trabajaríamos, o lo ideal sería trabajarla a un primer nivel, que es el de asociación, primer nivel el que yo te presento la grafía y la asocio con el fonema que tú ya conoces. Un segundo nivel, que es el reconocimiento, es decir, yo te doy una grafía y tú eres capaz de generar, la reconoces y eres capaz es decir, yo te presento dos grafías y te doy un sonido y tú eres capaz de discriminar cuál es, por tanto, estás empezando a consolidar esta información. El tercero es el de producción, es decir, yo te doy una grafía y tú me das el fonema o la inversa, y por tanto, esto quiere decir que efectivamente hemos consolidado esta información. Y por último, cuando tengo este conocimiento, por tanto, reconozco perfectamente y además soy capaz de segmentar una palabra en fonemas, estoy preparado para iniciar el proceso escritor y lector. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre en primeros lectores, todo este trabajo sistémico que habría que hacer para poder apoyar el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dejarnos ya de teorías, digamos, vamos a ver algunas actividades que son, muchas de ellas las encontráis en el curso de fonología lúdica. Sabéis que nosotros, bueno, no sé si lo sabéis o no, si los que veis asiduamente hemos hablado muchas veces de fonología, estamos absolutamente convencidos de la importancia del trabajo fonológico, del trabajo fonológico además sistémico y teniendo muy claro que hay que trabajar en cada momento, pero tenemos también muy claro que para aprender a leer y para aprender en general, esto que estoy aprendiendo tiene que ser importante para mí, tiene que ser significativo para mí. Tengo que querer aprender esto que me estás presentando y por tanto, muchas veces el aprendizaje fonológico es visto o era enseñado de manera muy desconectada de la realidad de los niños y de sus áreas de interés. Y esto no puede ocurrir. Necesitamos darle significación al aprendizaje porque aprendemos aquello que queremos aprender, no aquello que yo quiero que tú aprendas, ¿no? Vas a aprender aquello sobre lo que tú te sientes llamado, sobre lo que tú te sientes conectado. Por esto, creo que en determinados aprendizajes, más que en otros, y la fonología pienso que es uno de ellos, el juego debe ser un vector de aprendizaje clarísimo. Sabemos que tenemos
distintas muletas que nos pueden ayudar a impulsar el aprendizaje, y el juego es el natural. Todos aprendemos jugando, todos aprendemos jugando, los adultos también. Sabemos que cuando jugamos ocurren muchas cosas, nos impulsamos la atención, se genera un clima emocional propicio para el aprendizaje, etc. Por tanto, es un gran vector. Y sobre todo le da significación a aquello que estamos haciendo. Tiene sentido para mí cuando estoy jugando. Por tanto, el área fonológica, más cuando pensamos que los juegos fonológicos se desconectan del aprendizaje y son tediosos para los niños y muchas veces los obviamos, deberíamos empezar a darle la vuelta y decir, ¿cómo puedo hacer que este aprendizaje tan importante para su proceso lectoescritor sea significativo? Y con este objetivo, hace ya muchos años lanzamos el curso de fonología lúdica, y con este objetivo venimos hace mucho tiempo presentando y compartiendo actividades lúdicas para trabajar la fonología, porque pensamos que es importantísimo darle este impulso lúdico a un aprendizaje muy basado en la segmentación y que puede a veces resultar pues, falto de significación para los niños. Veamos algunas actividades concretas. Contar historias. ¿Por qué contar historias? Pues porque sabemos que lo que ocurre durante el cuento, durante un momento en el que yo estoy contando un cuento, es súper significativo para los niños. De hecho, incluso para los adultos. De hecho, hay una ciencia en materia de marketing que se llama storytelling, que habla de la importancia o de la bondad de contar historias. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando contamos un cuento? Pues cuando contamos un cuento normalmente hay motivación, hay atención, hay un clima emocional propicio, es visto como un momento de calidad, etc. Por tanto, generamos el cuento como herramienta de aprendizaje, es importantísimo. ¿Cómo nos puede ayudar el cuento en las áreas fonológicas? Pues el cuento en las áreas fonológicas básicamente nos puede ayudar a darle significación y nos puede ayudar a darle un marco. Y ahora me diréis, ¿y qué cuento? Pues yo os contesto, cualquier cuento puede ser un marco. Cualquier cuento podemos engancharnos y pensar en actividades. Os voy a dar dos ejemplos, pero sirvan de ejemplos porque seguro que vosotros tenéis millones de cuentos y conocéis cuentos y la idea es que podáis usarlos como generadores de un contexto propicio para el aprendizaje. Imaginaros que tenemos este cuento que es Sopa de calabaza, es un cuento entre tres amigos que hacen sopa y uno de ellos un día decide que la sopa la quiere con más sal. No, cada uno de ellos tiene un rol, uno pone la sal, el otro mezcla, etc. Y uno de ellos, el pato, un día decide que quiere cambiar su rol y que él, que era el que ponía la sal, ahora quiere mezclar. Bueno, a partir de ahí hay una serie de trifulcas, una serie de aventuras, pero todo está basado en la sopa, ¿no? Se llama Sopa de calabaza. Imaginaros que cuando ya los niños conocen el cuento, cuando ya lo hemos trabajado muchas veces, vamos a decirles que hoy vamos a contar el cuento de una manera especial. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a traer una olla, si tenéis ingredientes mejor, cuanto más escena pongamos, muchísima mejor. Y en un momento dado vamos a decir que estamos contando el cuento, vamos a decir que hoy nosotros vamos a hacer nuestra sopa, vamos a colocar todos los ingredientes, los tengáis en formato impreso o los tengáis físicamente en vuestra olla, y vais a decir a los niños que vamos a decir la palabra de una manera especial y que ellos van a tener que adivinarla y la colocaremos. Si la adivinan bien, la colocaremos en nuestra olla. Imaginar que tengo una patata y yo digo, vamos a poner en nuestra sopa una p, a, t, a, t, a. Entonces dicen, patata, exacto, patata, actividades de mezcla. Vamos a poner la patata. Así hasta que tengamos todos los ingredientes dentro. Y luego los vamos a mezclar. Vamos a probar la sopa y que decimos, ¡oh! A esta sopa le sobra y sacamos la patata. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Ellos tienen que segmentar la palabra. Tienen que hacer ellos tu, a, tu, a, tu, a. Es una actividad de mezcla y segmentación. Es una actividad fonémica pura y dura, sí. Pero si la enmarcáis en el marco de un cuento, tiene mucha más significación
que tendría si yo pongo la palabra y yo me pongo y digo palabras para que ellos las segmenten, ¿de acuerdo? Por tanto, el cuento nos puede dar esto. Este caso con el sopa de calabaza, el de al lado con la familia ratón en la que podemos pensar que hacemos una maleta y ponemos cosas, cualquier cuento me sirve. El único consejo que yo os doy para el trabajo de los cuentos es que cuando estéis usando un cuento para el trabajo fonológico, sea un cuento que ellos conozcan, que lo hayamos leído como mínimo y para que os podáis quedar con un dato 3 veces. ¿Por qué? Porque sabemos que la primera vez que leemos un cuento, mi foco atencional es conocer la historia. No quiero hacer actividades y contestar pocas preguntas. Quiero saber qué pasa. Por tanto, primera vez que contamos un cuento, nos sirven este tipo de actividades. No le van a dar significación. Al revés, van a querer pasar la actividad rápido para saber qué pasa en el cuento. Segunda lectura, cuando hacemos una segunda lectura. ¿Qué ocurre en una segunda lectura? Que entonces mi atención está a enfocar en los detalles, repasar la historia, pero ahora me empiezo a fijar en las ilustraciones, en cosas que no había visto. Tercera vez, conozco la historia, me he fijado en muchos detalles y ahora pueden empezar a pasar cosas. Entonces, a partir de la tercera vez es un buen momento para empezar a introducir, si lo deseáis, actividades, en este caso fonológicas o de cualquier área que os resultará interesante trabajar con un cuento. ¿De acuerdo? Por tanto, el cuento es una fantástica estrategia para darle significación. 2, cualquier cuento sirve, no tienen que ser estos, cualquier cuento sirve, vuestra imaginación al poder. 3, sobre todo, mínimo una tercera lectura como mínimo para que ellos tengan un poco de... para que haya la atención que necesitamos para este tipo de actividad. ¿Cómo podemos hacerlo también? Lo mismo, usando los cuentos. En vez de hacer una actividad dentro del cuento, podemos ir contando el cuento y en el momento y seleccionar una serie de palabras y estas palabras que vamos a seleccionar las vamos a decir en mezcla y ellos van a tener que adivinarlas. Para este tipo de actividad, que esta sí que es una actividad que yo colocaría muy al principio del trabajo de conciencia de fonema, os recomiendo mucho los cuentos que tengan estructuras repetitivas. Los cuentos que tienen estructuras repetitivas, como este del grúfalo, lo que nos ayudan a qué? Normalmente es el mismo texto en el que cambiamos algunas partes. En este caso el ratón siempre dice prácticamente lo mismo, lo que cambian son los animales. Esto nos ayuda a que si yo no he sido capaz de componer correctamente esta palabra porque aún me cuesta la composición fonémica, me cuesta la mezcla, yo soy capaz de deducirla porque recuerdo esta historia. Por tanto, si yo he leído este texto como mínimo 3 veces y hago una actividad de mezcla, probablemente todos van a serlo capaces. Los que son capaces de componer fonéticamente y los que aún les cuesta las áreas de mezcla. Resultado, todos estamos practicando áreas fonológicas y sobre todo una cosa importantísima, todos nos sentimos capaces, todos sentimos que podemos, que somos capaces de responder a aquello que nos han pedido. Y esto también es importantísimo para el aprendizaje. En el momento que yo pienso que no soy capaz de hacerlo, dejo de intentarlo. Y esto es lo que nunca nos puede pasar. Por tanto, cuando uséis cuentos también, estructuras repetitivas importantes. Luego si queréis, en la parte de preguntas os comparto algún enlace en la que hay un listado de cuentos específicamente de estructura repetitiva. Vale, actividades que usan el movimiento, porque sabemos que los niños prácticamente lo que les cuesta es estar quietos, ¿no? Ellos se mueven, sienten una necesidad física de movimiento, no lo hacen para fastidiarnos, sino si necesitan mover. De hecho, nuestro cerebro necesita el movimiento. Sabemos que durante el movimiento se desencadenan, ¿no?, una serie de neurotransmisores como la serotonina, etcétera, que nos ayudan a su vez a generar este estado emocional propicio para el aprendizaje y a impulsar nuestros niveles de atención. Por tanto, podemos movernos y aprender. Y yo diría que es importante pensar en actividades de movimiento que me ayuden a aprender. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues fútbol o básquet fonémico, en el que yo te voy a decir una palabra, tú vas a tener que segmentar esta palabra en todos sus fonemas y encestar
en aquella canasta que ponga el número de fonemas que tiene la palabra que yo te he dado. Salta los fonemas, yo te doy una palabra y cada fonema que si yo te doy la palabra sol, tendrías que hacer 3 saltos por cada uno de los fonemas que eres capaz de discriminar. La gincama fonológica de correspondencia grafía fonemas, hay una serie, esto sería una actividad en la que trabajaríamos áreas fonológicas y áreas de correspondencia grafía fonema, en la que tendríamos distintas estaciones y ellos tendrían que representar distintas pruebas en grupo, a poder ser, por cada uno de los fonemas que generáramos, ¿no? Normalmente funcionamos así, yo doy el fonema, ellos tienen que buscar la estación del fonema, imaginaos que yo he dado el fonema, ellos tienen que encontrar dónde están las pistas del fonema, con lo cual estamos trabajando la grafía y ahí dentro hay algún tipo de prueba que tienen que pasar, que tiene que ver con este fonema concreto que estamos trabajando. Por tanto, sí creo que este tipo de actividades, luego os comparto también una propuesta de actividad para hacer un escape room fonológico que también va un poco en esta línea de hacer algún tipo de actividad tipo gincama. Juegos de experimentación vendrían a ser juegos que impliquen la actividad manual, el trabajo con la mano, ¿no? No solo usamos la cognición, sino usamos todos nuestros sentidos para aprender, ¿no? Torres de Legos en el que yo te doy una palabra o una imagen de la palabra y tú construyes una torre por cada uno de los fonemas que escuches. El parking, imaginaros que pintamos un parking y con cochecitos y te digo, aparca el coche rojo donde, con los sonidos donde quede de los sonidos de la palabra sol. Y tú tienes que hacer lo mueves, o lo mueves, lo mueves. Y ahí lo encuentras. Actividades de este estilo. Esto es una adivina la palabra secreta, es una actividad de correspondencia, grafía, fonema y de fonología y de inicio de decodificación interesante, pero para los que aún no estén en este punto, aún no sean capaces de llegar a este punto, las actividades, y cuando queráis trabajar conciencia de fonema, hay una herramienta al inicio, cuando estamos trabajando la segmentación de la palabra completa, que se llama las cajas Eloquim. Las cajas Eloquim es marcarles, sería como esta parte de aquí abajo, imaginar que yo le doy la palabra sol y le marcaría 3 cuadraditos. Ellos saben que tienen que encontrar 3 sonidos. Y por tanto, cuando aquellos niños que tienen dificultad aún de la segmentación de la palabra completa, cuando yo les marco en un espacio, oye, tienes que encontrar 3 o tienes que encontrar 4, les ayuda muchísimo en la discriminación. Por tanto, luego os comparto también un enlace de un post que hemos escrito esta semana sobre juegos fonológicos, sobre materiales digitales para trabajar fonología, que os comparto algunas webs con materiales digitales, que hay varios en los que de conciencia de fonema que trabajan con este estilo, ¿no? Marca, dale cuántos sonidos, ¿no? Busca, tienes que encontrar 4, sé capaz de encontrar estos 4. ¿Qué es adivina la palabra secreta? Ahora sí, tienes que encontrar el fonema inicial de cada uno de los pictogramas que ves, recordar cuál era la grafía y por último ser capaz de decodificar. ¿De acuerdo? Y hundir la flota, la idea es también una actividad para trabajar correspondencia fonema-grafema y fonología, en las que en vez de poner barcos, yo voy a poner palabras y tengo que ser capaz de encontrar estos barcos para hundir. Hasta aquí esta pequeña charla hoy en la que hemos pasado de una parte muy teórica al principio a unas actividades prácticas, nos ha dado tiempo de pocas, pero bueno, sí que me gustaría que os quedarais un poco con la idea de la necesidad de trabajar la fonología desde esta parte lúdica y desde el juego, no solo en prelectores, sino también en primeros lectores.
Tenemos un curso, ya os lo he mencionado, que es el curso de fonología lúdica, es un curso 100% online, podéis iniciar cuando queráis, desde donde queráis. Es un curso teórico, perdón, no es un curso teórico, al revés, es un curso 100% práctico que está lleno de actividades ordenadas por cada uno de estos bloques, por áreas preparatorias, sílaba, rima y fonema, en el que podéis, sirve, yo diría, es un curso que sirve para tener actividades, pero sobre todo, desde mi punto de vista, para tener inspiración para vosotros pensar o generar nuevas actividades, ¿no? Es un curso que yo creo que fomenta mucho el tener una base para que vosotros también podáis generar vuestras propias actividades. Tenemos también otros cursos de esta área en las que trabajamos las áreas fonológicas. Tenemos el curso de habilidades prelectoras, que es un curso más en el que hay una parte de trabajo en plataforma y una parte de webinars, y es un curso que hay una parte de teoría y una parte de práctica. Y tenemos el curso de aprender a leer, que es un curso muy interesante, yo diría que es el curso más completo que tenemos de lectoescritura, que va desde la parte de neurociencia, habilidades prelectoras, escritura, cognitiva, lectura, pasamos por todas las áreas desde todo el proceso, desde el inicio, desde los prelectores hasta el trabajo con la comprensión lectora. Os pongo los enlaces por si a alguien le interesa. Y mientras vais escribiendo vuestras preguntas, en cualquier lugar, digamos, en cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra atención. Venga, vamos allá. Os cuelgo cositas. Os decía antes, los que habéis llegado un poquitito antes, que por favor las preguntas que tengáis, que vais pensando, las colguéis en el apartado preguntas y respuestas, ¿vale? Vamos a ver, os cuelgo los enlaces que os decía y a ver, un segundo que os comparto pantalla, así también vosotros podéis ver. ¿Por qué no me sale? Aquí compartir pantalla. Vale. Vale. Vale, tenéis, el que os decía es este es el curso de aprender a leer, que es el curso más completo que tenemos de aprendizaje de la lectura. Son 14 semanas de formación. Son 7 bloques de aprendizaje, tenemos 2 semanas por bloque. 7 webinars de 1 hora y media y es un curso súper completo para tener claro todo el panorama de lo que es la lectoescritura, desde la decodificación hasta la comprensión. Luego tenemos el curso de habilidades prelectoras, que este es también un curso en el que solo trabajamos fonología y desarrollo del lenguaje. Hoy no hemos hablado de ello, pero también es importantísimo. Bueno, hemos hablado un poco de ello, de la necesidad de construir sobre el lenguaje. Y luego tenemos el curso del que os mencionaba, que son actividades solamente, y este es un curso de libre seguimiento en el que os conectáis desde donde queréis, cuando queréis, y tenéis acceso ilimitado a la plataforma, pero sin webinars de acompañamiento. ¿De acuerdo? Vale. Ay, María Antonia. No, María Antonia, está bien. Vale. ¿Qué más os cuento? Os cuento. ¿Dónde podéis encontrar información, digamos, nuestra? Vale, este es el enlace que os decía de recursos digitales. Mucha gente me estáis preguntando con estos tiempos de pandemia cómo trabajar la fonología en entornos digitales, porque es evidente que es complicado, pero no imposible. Entonces, os he preparado este post en el que tenéis, os lo dejo por chat, en el que tenéis desde aplicaciones, ¿vale? Divididas por las áreas, sílaba, fonema, etcétera, hasta lo que os decía, a recursos digitales, en el que pueden ellos trabajar, para que los niños trabajen vía web, ¿vale? Entonces, os decía antes que nosotros hemos escrito mucho sobre este tema, os dejo filtrado para que podáis bucear con calma y tranquilidad cuanto queráis, os lo dejo por aquí también.
Y en el apartado vídeos, que sepáis que tenemos todas las webinars que hemos hecho antes, que muchas veces me preguntáis. Si un día tenéis una duda, tenéis ganas de escuchar otra webinar o etcétera, o por lo que sea, el mail que os envío os entra en spam, etcétera, solo tenéis que entrar en vídeos y aquí tenéis todas las webinars colgadas, ¿vale? Si entráis en Conciencia Fonológica encontraréis webinars, pero no solo webinars, sino también video lecciones interesantes. Y dicho todo esto, solo me queda recomendaros, ya sabéis que yo siempre lo hago porque yo, María, uso mucho Pinterest para inspirarme y para aprender y también para organizar mi información. Así que está todos nuestros posts, que a veces os digo que hay mucho contenido, pero a veces es difícil encontrar lo que quieres de tanto contenido como hay, pues aquí filtrado, ordenado y completado en el tablero de Pinterest, ¿veis? Fonología, materiales Montessori, cuentos, recursos digitales, libros. Aquí, vamos, más nos puedo dar, ¿eh? Vale, y dicho todo esto, vamos allá con las preguntas. Veo que ya habéis empezado a escribir. Vamos. Un ejemplo de actividad de modificación. Vale, una actividad de modificación es una actividad en la que yo digo, por ejemplo, vamos a pensar la palabra mesa, si le quitamos el último sonido, ¿qué sería? Mes. ¡Ah! Y ahora vamos a pensar en la palabra mes, la palabra mesa, si le añadimos el sonido T al final, T, mesat. Esto es jugar con las palabras, quitar, añadir. Ya está, esto es modificación. Son actividades que me van a dar soltura fonológica, ¿vale? Vale, Cris. Los ejercicios de conciencia fonológica tienen el mismo impacto en un niño bilingüe independientemente del idioma en el que se les dé. Es decir, ¿el mismo ejercicio en un idioma va a impactar en ambos lenguajes? No. No. Vale. El proceso lectoescritor, es decir, la conciencia fonológica es la conciencia de cómo se construye el lenguaje. Y no se construye de la misma manera. Es decir, tú puedes usar el mismo ejercicio en español, en alemán o en inglés, pero me va a dar conciencia del idioma que yo esté trabajando, no del otro. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy haciendo ejercicios de conciencia fonológica en español y a mí me enseñan a leer en alemán, no me van a ayudar. No me vayan a ayudar porque necesito hacer ejercicios de conciencia fonológica en alemán. ¿Sí? Entonces, la fonología tiene que... El trabajo fonológico es la conciencia de cómo se construye este idioma. Y funciona porque, es decir, apoya el proceso en la lengua en la que vaya a leer. ¿Sí? Entonces, si hago ejercicios en español, me va a ayudar en el proceso español, pero no en el de otro idioma. ¿Sí? Vale, Flor, ¿a qué puede verse que un primer lector que identifica de manera auditiva, por ejemplo, la M con la A, ma, reconozca dichas letras, tenga dificultad para reconocerlas en una palabra escrita? Vale. No sé si te entiendo mucho, Flor. Una cosa es decir, yo puedo, imaginaros que tengo la palabra mamá, ¿vale? Y tenemos un niño que segmenta todas las palabras, a. Perfecto. Reconoce la grafía de la M, ¿vale? Y sabe que el sonido es de la A y sabe que es A. De la M, pero no compone fonéticamente. Es decir, hace a. Y dice, ya está. Y no ha llegado a la composición fonémica y no ha llegado, por tanto, a la significación de la palabra. Este niño no está preparado para lectura, está preparado para escritura. Le falta tiempo en las habilidades fonológicas, de práctica en las habilidades de composición fonológica, para poder llegar a la decodificación. Está preparado si tú le das, por ejemplo, si tú le das
una imagen en la que salga una manzana, lo más probable es que, y le das un material manipulativo, por ejemplo, a lo mejor la mano o un lápiz y un papel, suponiendo que tenga una buena motricidad, va a ser capaz de escribir esa palabra, ¿sí? Pero luego en la decodificación quizá no la decodifica. Esto es normal, es parte del proceso y es que tiene las habilidades escritoras, pero le falta un poco más de tiempo para tener las habilidades lectoras. Es un tema de un poco más de tiempo, un poco más de práctica en las habilidades fonológicas. ¿A qué edad es recomendable enseñarles a leer a los niños? Vale, yo creo que lo que es recomendable es trabajar muy bien las habilidades prelectoras. Entonces, a mí el tema de las edades, veis que los que venís por aquí, veis que yo nunca hablo de edades y intento hablar mucho de procesos más que de edades. Entonces, si un niño tiene 4 años y tiene las habilidades prelectoras necesarias para empezar a leer, puede empezar a leer, por supuesto. Si un niño tiene 5 años y no tiene las habilidades prelectoras para empezar a leer, no va a empezar a leer. Y por tanto, creo que lo importante no es la edad, sino la preparación. Y lo importante es trabajar muy bien las habilidades prelectoras para asegurarnos que los máximos, o si no todos los niños, lleguen como mínimo a los 6-7 años con las habilidades prelectoras óptimas para empezar a leer todos sin ningún tipo de problema. Entonces, más que enseñar a leer, yo diría enseñar o trabajar habilidades prelectoras. Y después va a depender de cada uno de nosotros y del entreno que hayamos hecho. Recursos, vale, ya os lo he colgado. ¿A partir de qué edad aproximadamente sería adecuado comenzar con los juegos de conciencia fonológica? Vale. Los juegos de conciencia fonológica son juegos que vienen después del lenguaje. Es decir, si un niño no sabe hablar, si un niño no entiende bien el lenguaje, no es capaz de expresarse prácticamente, no tiene ningún sentido empezar a jugar a juegos de conciencia fonológica. Por tanto, a partir de que haya una buena expresividad, haya una cierta, no hace falta que sea perfecta, pero haya un claro dominio de los códigos del lenguaje, podemos empezar a trabajar las áreas fonológicas, nunca antes. ¿Vale? Guiaros con esta idea de que estiramos desde el lenguaje. En el juego de las torres de Lego sería ya cuando ha adquirido todas las fases y estamos en la fase de conciencia de fonema, ¿no? Sí. Hoy no os he presentado las actividades previas, no he hablado de ninguna actividad previa porque estábamos enfocando en primeros lectores o aquellos que están a punto de empezar a leer, ¿de acuerdo? La actividad de las torres de los Legos es una actividad para trabajar conciencia de fonema, pero ya no ser capaces de segmentar la palabra completa. Es decir, ya hemos pasado por la identificación inicial, la final, hemos hecho actividades de mezcla, etcétera, y luego estamos trabajando, lo que buscamos es el trabajo de la segmentación de la palabra completa. ¿En qué orden hay que enseñar los fonemas? No hay ningún orden. No hay ningún orden en el que enseñar los fonemas. Os cuelgo info sobre este tema. A ver si lo encuentro, porque vamos un poco pasados de tiempo. A ver. A ver si encuentro el post. El problema del orden nos surge muchas veces cuando venimos de la grafía, pero si venimos del fonema, os lo dejo aquí, ¿vale? Aquí tenéis una propuesta. Os lo cuelgo en el chat para que lo tengáis todos. Vale. Para niños con TDAH, ¿qué recomienda? Lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. El proceso es el mismo. Otra cosa es que vayamos a otro ritmo o en algunos momentos vayamos a otro ritmo, pero yo recomiendo exactamente lo mismo. ¿En el juego del Lego hace falta que identifique la grafía? No, no, es un juego de fonología. Es un juego, yo te doy una imagen de una casa y tú tienes que componer la casa. Tienes que hacer una torre por tantos sonidos que has encontrado. No me da igual que no sepas en que la K es una C y la A es una A. Yo busco la discriminación auditiva. ¿Es partidaria de contar un cuento para cada letra donde se repite mucho este fonema?
No creo que haga ningún mal, no creo que sea la panacea tampoco. Lo importante para mí del cuento es que les interese a ellos, que el cuento les resulte cautivador, que lo contemos con ganas, que lo conozcan, etcétera, más que repita mucho la letra. Por mucho que repita la letra, esto no va a hacer que la identifiquen, ¿eh? Pero si el cuento les gusta y les interesa, sin problema. No, a mal no les va a hacer, digamos. ¿Qué problema puede haber con un niño de 9 años que lee pero que en la escritura comete errores fusionando palabras o separando sílabas que van juntas en la misma palabra? Vale. Bueno, este niño sí, tendríamos que remontarnos un poquito para atrás, tendríamos que volver un poco para atrás y tendríamos que trabajar sobre todo, bueno, ver si esto que nos ocurre a nivel de la escritura es porque quiero ir muy rápido y no tengo la mano en absoluto preparada para ir tan rápido y junto cosas y quiero expresar una idea y junto, que puede ser, por la edad podría ser, o puede ser que yo necesite pasar, digamos, pasar un poco más de tiempo trabajando áreas como conciencia del léxico o actividades de escritura cognitiva. Para verlo, yo sí que trabajaría la escritura primero con material manipulativo para ver si quitando el efecto mano sigue componiendo las palabras mal. Si compone, si junta palabras, etcétera, sí que haría un poquito de intensificación en la conciencia del léxico, que es en el entender que la primera metaestructura del lenguaje son las frases y son palabras, y entender bien qué es una palabra, y trabajaría quizá también con materiales que me ayuden a ser consciente de aquello que yo hago, del sustantivo, qué es un sustantivo, etcétera. ¿Qué proceso se suele dar antes de la adquisición de la lectura o la escritura? La escritura. La escritura me requiere menos habilidades que la lectura, porque la escritura, primero que es algo que viene de dentro y construye hacia afuera, y lo que tengo que hacer es pensar cómo se separa fonéticamente y luego buscar las grafías y componer. Y la lectura, aparte de ver la grafía, reconocer el fonema, tengo que componer fonéticamente y es algo que está afuera y tiene que entrar. Por tanto, es algo más abstracto que la escritura. Por tanto, sí, la escritura precede la lectura. Chicos y chicas, os tengo que dejar, que son las 7:15 aquí en España. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por haberme acompañado esta tarde. Estoy a vuestra disposición todo lo que necesitéis y os mando la presentación y la grabación para que la podáis ver con calma cuando queráis. Muchísimas gracias y hasta pronto.